Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver qué es un intervalo de confianza de una proporción poblacional y cómo se interpreta. Lo primero que tenemos que saber es, bueno, ¿qué es una proporción? Bueno, pues es una fracción, una razón o un porcentaje que nos indica que una parte de la muestra que se tomó o que se extrajo de una población tiene un rasgo o característica que nos interesa en particular. Por ejemplo, si en una muestra tomada al azar de 100 refrigeradores que se extrae de una población, se encuentra que 10 de estos 100 fallaron antes del periodo de garantía, supongamos que es de un año, pues la proporción sería los que fallaron entre el total de refrigeradores que se inspeccionaron, que fueron 100, sería P igual a 0.10. Este es un tipo de proporción muestral y se le denomina con una letra P. Otro ejemplo, en un censo poblacional, aquí ya no hablamos de una muestra, es el 100% de una población, se encontró que 50 de los 100 millones de habitantes en México viven en pobreza extrema. Entonces, la proporción sería, pues, los habitantes que tienen esa característica que nos interesa estudiar, que son 50 millones entre 100 millones, sería 0.5 o del 50%. Esta sería una proporción poblacional y se le denomina con la letra griega pi. Normalmente, cuando desconocemos la proporción poblacional pi, esta se estima a través de la proporción muestral P. eh, y normalmente las proporciones son variables aleatorias que solo pueden tomar dos valores. En el caso de los refrigeradores, solo pueden ser refrigeradores que fallaron y que no fallaron. En el caso del censo poblacional, bueno, se dividen entre los que están en pobreza extrema y los que no están en pobreza extrema. Más ejemplos. Si yo quiero evaluar las entregas de mi empresa, yo puedo separar entre las entregas que se entregan a tiempo y las que no se entregan a tiempo. Entonces puedo calcular qué proporción de entregas se entregaron a destiempo, por ejemplo, un 20 o un 30%. También yo puedo estimar la proporción de alumnos que utilizan lentes en una universidad. Puedo dividirlos como eh, alumnos que utilizan y alumnos que no utilizan lentes. También puedo yo estimar la proporción de personas que toman refresco todos los días o la proporción de personas que no toman ningún refresco todos los días. Igual puedo yo estimar la proporción, ya sea muestral o poblacional, de personas que comen carne todos los días y las que no comen carne, o bien puedo separar, por ejemplo, los que comen carne menos de 3 veces a la semana o más de 3 veces a la semana, ¿sí? La cuestión es que las fracciones solo pueden tomar dos valores, ¿sí? Otro ejemplo más, ustedes pudieran estimar la proporción de veces, por ejemplo, que su novia o su pareja se enoja al menos una vez al día. Ustedes pueden decir pues un 20, un 30, un 50%, ¿sí? Estos son ejemplos de proporciones. Vamos a un ejemplo. En la empresa LGH se inspeccionó una muestra aleatoria, ¿sí? Fue tomada, puede ser muestreo aleatorio sistemático o muestreo aleatorio simple de n igual a 100 baterías para automóvil, son las que se utilizan para pues, que funcionen el estéreo y las luces de los autos, ¿no? De estas 100, bueno, 25 resultaron defectuosas. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la proporción muestral de baterías defectuosas, que se calcula como X sobre N, donde, bueno, X es el número de éxitos en la muestra. La muestra es de tamaño 100 y, bueno, aquí el éxito es encontrar que la batería esté defectuosa y bueno, solo hay dos valores de nuevo, batería defectuosa y batería no defectuosa. Entonces la proporción sería 25 defectuosas entre el total de baterías inspeccionadas nos da 0.25. Después tendríamos que
Para sacar los intervalos de confianza se requiere utilizar la distribución normal como aproximación a la binomial. Eh, Recordemos que las proporciones, al tomar nada más dos valores, defectuoso o no defectuoso, se comporta como una distribución binomial, y calcular las probabilidades de forma binomial es un poco complejo. Entonces, podemos basarnos en el teorema del límite central eh, para construir intervalos de confianza con la distribución normal. Sin embargo, para poder utilizar la distribución normal debemos de asegurarnos que n por p sea mayor o igual a 5 y que n por 1 menos p sea mayor o igual a 5 también. Entonces, sustituyendo 100 por 0.25, que es p, nos da 25, y n por 1 menos p es 100 por 1 menos 0.25, que nos da 75. Ambos valores, tanto 25 como 75, son mayor o igual que 5, por lo tanto, sí podemos utilizar la distribución normal como aproximación a la binomial, basándonos en el teorema del límite central, que explico en un video en mi canal. Por ahí busquen el video del teorema del límite central, ahí lo explico en detalle. Continuando, bueno, ya que sabemos que sí podemos utilizar la tabla, la aproximación de la eh, binomial a la distribución normal, ahora sí vamos a construir el intervalo de confianza. Nos piden que tenga eh, una confianza del 95%, y bueno, este intervalo se construye para la proporción poblacional, que es lo que queremos estimar, que se denomina con la letra griega pi. Entonces, bueno, queremos saber o construir un intervalo para estimar dónde se encuentra esta proporción de baterías defectuosas. Aquí tenemos el valor que ya habíamos calculado. Para hacer estos cálculos, bueno, vamos a requerir de la desviación estándar de la muestra de una proporción, o desviación estándar de la distribución binomial, ¿no? Que es la raíz de la proporción por 1 menos la proporción muestral entre el tamaño de la muestra. Entonces, bueno, podemos hacerlo en la calculadora, ¿sí? Sería eh, la raíz cuadrada, vamos a poner un denominador, sería la proporción, que es 0.25, vamos a multiplicar, vamos a abrir paréntesis, 1 menos 0.25, y cerramos el paréntesis. Es muy importante utilizar bien los paréntesis. Vamos a dividir entre el tamaño de la muestra, que es 100, vamos a dar en igual y convertir a decimales 0.043301. Entonces, esta sería mi desviación estándar de la muestra de una proporción o de la distribución binomial. Entonces, ¿qué parámetros tenemos? Tenemos una población binomial que, a través del teorema del límite central, se aproxima a la distribución normal con un parámetro de proporción poblacional que desconocemos, pero que vamos a estimar a través de la proporción muestral, que es de 0.25. Sabemos que la desviación estándar de la proporción muestral es 0.043301. Entonces, el intervalo de confianza para la proporción poblacional es igual a la proporción menos un error en el extremo izquierdo, y bueno, la proporción más el error en el extremo derecho. El error o error muestral o margen de error de un intervalo de confianza para proporciones es igual a z por la desviación estándar, ¿sí? Z pues es un valor de la tabla de la distribución normal. Y bueno, aquí hay que mencionar que bueno, el alfa, bueno, es el error tipo 1 o significancia, que bueno, es la probabilidad de que el intervalo de confianza que yo construya no contenga a la verdadera proporción poblacional pi. En nuestro ejemplo, como el nivel de confianza es 100 menos el error o menos la significancia, hablamos del error tipo 1, es igual a 95%. Entonces, haciendo un despeje, ¿sí? Pasando alfa a la derecha y el 95 a la izquierda, tenemos que alfa es igual a 100 menos 95, que es 5%, 0.05. Entonces, esta es la significancia, que es, bueno, qué tan probable es que mi intervalo no contenga la proporción, que es diferente al error que yo tengo en la parte de acá arriba, ¿sí? El error
muestral es diferente del error tipo 1. En este caso el error muestral pues es la cantidad que se le resta y que se le suma a la proporción muestral para calcular los valores extremos de mi intervalo de confianza o mi límite inferior y mi límite superior. Continuando con la construcción del intervalo, y bueno, aquí tenemos los parámetros, tamaño de la muestra, son datos que vamos a utilizar. El intervalo de confianza, bueno, sustituyendo, eh, sería igual a la proporción menos el valor z de la tabla por la desviación estándar en un extremo, y en el otro, en lugar de restar, se le suma este producto. Es un intervalo de confianza del 95%, y bueno, que siendo más específico queda de la siguiente forma. Y bueno, recordemos que el error tipo 1, alfa o significancia, es del 5%. Como voy a calcular un intervalo de confianza del 95%, con la tabla de la distribución normal, sabemos que es una curva simétrica, y bueno, el 95% está desde el centro de la tabla, que es 0, hacia la derecha y hacia la izquierda. Y en los extremos se reparte este 5% o este error. Entonces, la mitad del 5%, que es el error, está a la izquierda, y la otra mitad, que es el 2.5, está a la derecha. Y bueno, sabemos que en el centro el 95% pues tiene 47.5 del 0 hasta z derecha, y tiene otro 47.5 del 0 hasta la z de la izquierda, o z negativa. Y bueno, es importante señalar que z de alfa sobre 2 se le pone alfa sobre 2 porque bueno, es un valor crítico de nuestra tabla normal o de la tabla z, que separa un área de alfa sobre 2, es decir, 2.5%, en la cola derecha de la distribución normal, y me entrega un nivel de confianza o un área bajo la curva de 100 menos alfa, desde el centro hacia más menos z, desde el 0 a la derecha y a la izquierda. Entonces, por eso se le llama alfa sobre 2, porque separa eh, pues el error en alfa sobre 2 hacia la derecha y hacia la izquierda en los extremos, y me deja en el centro el intervalo de confianza que yo quiero, que es de 100 menos alfa. Entonces, bueno, recordemos que este z nos separa la zona del nivel de confianza, que es la parte azul, 95%, 100 menos alfa, y bueno, la zona del error tipo 1, que es alfa sobre 2 en ambos extremos. Muy bien, vamos a buscar el valor de z, ¿sí?, que es lo que tenemos que determinar por aquí, el valor de z de alfa sobre 2. En esta tabla, esta es una tabla que me entrega áreas bajo la curva desde el centro de la curva, que es 0, hasta un valor de z. Entonces aquí lo que yo me tengo que preguntar en estos intervalos de confianza es qué valor de la tabla z me entrega la mitad del nivel de confianza requerido del 95%. La mitad del 95 es 47.5 a la derecha del 0, y obviamente, como es una curva simétrica, lo que hay del 0 a la derecha, que es 47.5, también habrá o también estará del 0 a la izquierda. Entonces voy a buscar aquí la mitad del 95, que es 47.5, que entre 100 pues es 0.475. Entonces, ¿qué valor de z me da esta área? Pues es 1.9. Aquí tenemos las décimas y aquí están las centésimas. Tenemos que intersectar pues el renglón y la columna de la mitad del área del nivel de confianza, que es 1.96. Ese sería mi valor de z de alfa sobre 2. Entonces, este valor me va a englobar un área o un nivel de confianza, o me va a dar un nivel de confianza del 95%. Ese es mi z de alfa sobre 2. Continuando, bueno, ya tenemos aquí el valor de z. El error del intervalo de confianza pues va a ser z de alfa sobre 2
por la desviación estándar de la proporción muestral, que sería 1.96 por 0.043 que ya habíamos calculado. Entonces vamos a hacer la multiplicación. Sería 1.96 por 0.043301. Ahí está. Vamos a darle igual. 0.08486. Entonces, bueno, vamos a dejarlo en 4 decimales. Y ahora sí vamos a hacer el cálculo con esta fórmula. Sería la proporción muestral, que es 0.25, menos el error. Entonces vamos a calcular el límite inferior del intervalo de confianza, que es 0.25 menos 0.0848. Ahí está. Me va a dar 0.1652. Y en el extremo derecho sería 0.25 más 0.0848. Entonces sería 0.3348, que es precisamente lo que tenemos aquí. Entonces, estos son los valores de mi intervalo de confianza del 95% para la proporción muestral. Entonces, bueno, ahora, ¿qué significa o cómo puedo interpretar? Bueno, hay dos maneras básicas de interpretar mi intervalo de confianza. La primera es, bueno, decir que se estima con un 95 de confianza o de seguridad que mi intervalo construido contiene a la verdadera proporción poblacional de baterías defectuosas, que es pi, y bueno, que hay un 5% de probabilidad también, que es el error tipo 1, de que mi intervalo de confianza no contenga mi proporción poblacional de baterías defectuosas, es decir, hay un 95% de que mi verdadera proporción esté de 0.1652 a 0.33, pero también hay 5% de probabilidad de que no esté dentro de ese intervalo. La otra interpretación es la siguiente: si seleccionamos muchas muestras diferentes de tamaño 100, de 100 baterías, y construimos pues los intervalos de confianza correspondientes para cada muestra de tamaño 100, bueno, el 95% de estos intervalos incluirían al valor verdadero de la proporción poblacional, y obviamente el otro 5% no incluirían al valor verdadero de la proporción poblacional de baterías defectuosas. Esas son mis dos interpretaciones. Y bueno, otra parte pues también es la comprobación. Vamos a comprobar, bueno, les queda a ustedes de tarea comprobar con GeoGebra o otra calculadora que la proporción del 0.25, la desviación estándar muestral que calculamos y los límites que acabamos de determinar, pues me dan un área bajo la curva del 95%, que es el intervalo de confianza que yo quiero. Después vamos a dibujar manualmente, bueno, tienen que dibujar ustedes esa gráfica y colocar, bueno, los límites de confianza y la ubicación de la proporción. Entonces, bueno, gráficamente, bueno, ustedes van a ingresar estos valores, la proporción, la desviación estándar de la proporción, vamos a ingresar los límites del intervalo de confianza, ¿sí? Y ustedes tienen que comprobar que los límites y los parámetros de la proporción y la desviación estándar me entregan un área bajo la curva del 95% o alguna muy aproximada, 94.9 por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve este intervalo? Bueno, este intervalo del 0.1652 al 0.33 me dice que mi proporción poblacional, que la desconozco, pero puedo estimar con un 95 de seguridad que se encuentra dentro de este intervalo. No sabemos dónde está, pero tenemos un 95% de confianza que se encuentra ahí. Entonces yo puedo aseverar que mi proporción de baterías defectuosas, que bueno, quizás yo fabrico o yo vendo, se encuentran de un 16.52% a un 33.48%, con un 95% de confianza. Entonces, bueno, aquí termina este video. Espero les haya gustado. No olviden darle like y suscribirse a mi canal. Muchas gracias.